Para atender este tema y comprenderlo y asimilarlo de tal forma que transforme nuestra vida y que nos haga capaces de realmente conocer la verdad y vivirla a tope, vamos a hablar del precio que hay que pagar para ello. O sea que yo me quedo maravillado cuánta gente que yo conozco que he hecho no sé cuántas formaciones. Conozco a algunos que ha sacado como 5 carnés de conducir, de todo lo que se puede conducir, hasta autocares, pero por otro lado no ha sido capaz de hacer ninguna sola lección de nuestro discipulado de nivelación. Entonces, ¿cómo vamos a creer que si no hago esto, teniendo esa capacidad, cómo voy a conocer la verdad, ¿verdad? Pero deberíamos darnos cuenta, si yo puedo hacer un curso en Cruz Roja y aprobarlo y tener un trabajo aquí en este país, en España, puedo hacer también leer la Biblia todos los días, puedo conocer a Dios. Jesús era de los maestros más sencillos que jamás han existido, más fáciles de comprender, que nos hace comprender a Dios mismo, el propósito de nuestra vida y cómo poder ser guiado por Él y tener vida eterna. O sea que no hay forma más sencilla que leer el Evangelio, por ejemplo, de Juan. Por eso tenemos las guías también, pero hay que leerlas. Yo por ejemplo, lo escucho en el gimnasio, todos los 5 días, todo, desde los versículos extras, los comentarios, las reflexiones, todo eso lo escucho y en 15 minutos haciendo bicicleta ya lo he escuchado los 5 días. O sea que nadie me diga que la guía del Evangelio de Juan es demasiado tiempo para leerla. Hay demasiado poco interés en Dios para leerlo. Así de sencillo. Entonces, a ver si se aumenta nuestro interés sabiendo que hay que pagar ese precio, dedicación, tener el interés y tener dedicación para conocer la verdad. Bueno, con esa introducción os voy a compartir algo que estoy viviendo ahora mismo. Estoy disfrutando de la vida de Richard Wurmbrand. Yo conocí su vida cuando tenía 17 años y cuando yo terminé de leer su libro, que era Torturado por Cristo, pues me quebranté y tuve una conversación con Dios. Y a raíz de esta conversación con Dios mi vida cambió radicalmente. Y soy hoy lo que en aquel entonces Dios hizo en mi vida y en este tiempo. Más de casi 50 años estamos hablando. Y doy gracias a Dios que puedo volver a leerlo. ¿Qué he leído aquí? He leído acerca de un hombre que estaba dispuesto a pagar el precio para conocer la verdad. Como introducción quiero compartir rápidamente a qué me refiero. Cuando tú lees su biografía, era un hombre judío en Rumanía, de Alemania, de origen, en tiempos de los nazis, pero rico. Un hombre que tenía muchísimas capacidades y se hizo muy rico y se casó con una mujer que era una compañera de diversión y de tener riquezas y de tener placeres en la vida, pues lo más ideal que te puedes imaginar. No le faltó nada para vivir a lo grande en este mundo. Lo que pasó es que los nazis empezaron a invadir Rumanía y empezaron a perseguir los judíos, y era judío, y ella también era judía, aunque no practicantes. Y tenían además el problema que los judíos que se hicieron cristianos, porque empezaron algunas personas a hablarles de Jesucristo, estos convertidos del judaísmo al cristianismo, por sus familias, alguno le hicieron un entierro formal, o sea que le enterraron en vida formalmente, diciendo: mira, hemos hecho ya tu entierro y ya no eres nuestra hija. Olvídate de nosotros y nos olvidamos de ti. Para nosotros has muerto porque te has convertido a Jesucristo siendo judía. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Estaba escuchando del precio que si algún día se le ocurría hacerse cristiano, tendría que pagar para empezar. Y luego escuchó de la iglesia ortodoxa rumana, que era una iglesia que despreciaba a todos los judíos. Para ellos eran asesinos de Jesucristo y así les trataron y les insultaron. Entonces, ¿cómo vas a hacerte cristiano para que
si te conviertes a Jesucristo, la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Rumanía te desprecia, te insulta. Pero bueno, él tuvo algunas personas que estaban a su lado que le habló de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se enfermó casi mortalmente de tuberculosis. Y terminó eligiendo un pueblecito de unos, no me acuerdo, 60 diferentes pueblos que podría haber elegido o más. Eligió uno en el cual vivió un hombre cristiano que oró toda su vida, aislado en ese pueblo. Señor, dame la oportunidad de testificar a un judío, darle la Biblia, explicarle el Evangelio para que se convierta a ti como premio de mi pasión por ti, Señor Jesús. Y a este pueblo llegó este hombre, Richard Wurmbrand, siendo judío, buscando de alguna forma cuál es la verdad. Y este hombre le testificó, le dio la Biblia y la acompañó y le explicó el Evangelio. Pero tuvo sus luchas, estas luchas. Y empezó a decir a su mujer que su vida va a cambiar. Porque antes iban al casino, a las fiestas, a las borracheras, etc. Pero la mujer se resistió, dijo, espera, nosotros hemos sido comunistas. Y ahora te has convertido al cristianismo, pero eres mi marido, eres un traidor, me has abandonado, no quieres seguir mis fiestas y encima quieres ahora creer en Dios. Yo soy comunista todavía. Entonces hicieron un pacto, siguieron a las fiestas, pero a propósito, porque un día la mujer se cansó de la burrada de esta gente, de las fiestas, de la inmoralidad, de las borracheras sin sentido, del gasto sin sentido, del dinero, etc. Y él empezó a darse cuenta que es mejor perder esta diversión, esta vida de diversión, si hay un Dios de verdad. Y la mujer también se dio cuenta que este mundo no tiene nada que ofrecer, ni el comunismo, ni la iglesia ortodoxa muchas veces, ni evidentemente la gente que no sabe qué creer. Y los nazis invadieron cada vez más Rumanía y llevaron a muchos presos judíos, y él también sufrió con su mujer y perdieron casi todo. Pero le ofrecieron al final el poder conocer el Evangelio a través de una misión. Ahí se convirtió a raíz de leer el Isaías 53, donde se describe a Jesucristo como el Mesías que va a venir 600 años antes. Se hablaba de él, de su muerte, de su resurrección, de ser el Señor, el Salvador, el que llevaba la paga por nuestros pecados y el juicio por nosotros. Y cuando él leyó Isaías 53, esa profecía, se dio cuenta que eso se había cumplido en Jesucristo, se convirtió a Jesucristo como su Señor y Salvador y experimentó el poder del Espíritu Santo. Se arrepintió, se convirtió y fue un cristiano de verdad. Y empezó a recibir la oferta de trabajar para esta misión, para testificar a otros judíos. Así que empezó a ser perseguido por la Iglesia Ortodoxa, por los comunistas y por los nazis que entraron en Rumanía, por todos los sitios. Pero seguía predicando a Jesucristo, porque había entendido que había pagado el precio para conocer la verdad, que era dar su vida por Cristo, negarse a sí mismo, olvidar toda esta vida del mundo, del dinero, de la prosperidad, de la diversión, de la locura, sin sentido, ser fiel en su matrimonio, ser fiel como persona en esta sociedad, ser uno que hablaba de Jesucristo a otros y que está dispuesto a sufrir lo que hiciera falta para mantenerse fiel. Y luego se puso la cosa peor, porque venían los tiempos que los nazis perdieron, pero los rusos invadieron Rumanía y tomaron el control, empezaron a interrogarle, encarcelarle, torturarle durante 17 años. Durante 17 años seguía pagando el precio por la verdad. Y cuando por fin podía salir, ya liberado, porque le compraron la libertad, salió a dar una conferencia, estaba enseñando 18 heridas de torturas permanentes que había sufrido. Estaba durante años también en una habitación de moribundos, donde nadie salió con vida, menos él. Y una vez entró un preso que trajo un evangelio de Juan consigo
y los presos de tuberculosis a punto de morir celebraron tener un Evangelio de Juan y lo leyeron como si fuese lo más maravilloso del mundo. Por se dieron cuenta que lo que permanece es Jesucristo, lo que permanece es su palabra, y poder tener a Dios y tener a Jesucristo y tener su palabra, si es posible, incluso por escrito, es el tesoro más grande que pueda haber en este mundo, más que todo lo demás. Y así podría contaros más. Si alguien quiere leer después de mí el libro, yo estoy casi terminando, yo se lo presto, porque es impactante de ver de lo que estamos hablando esta mañana, el de precio de la verdad, está dispuesto a pagarlo. Con esto, queridos, tenemos dos actitudes posibles. Porque o tú dices no va conmigo, la verdad, no estoy dispuesto a pagar el precio, prefiero vivir una mentira, 4 días que se vive aquí, pero divertidos, y si hay un infierno, voy al infierno. Hay gente que es así de necia y de poco responsable, porque la eternidad es muy larga para estar en el infierno. Aviso, es bastante tan largo como la eternidad. Bueno, queridos, es un largo pasaje, así que vuelvo a pedir paciencia, pero he decidido precisamente acortar y hacer de 2 predicaciones una. Así que no os asustéis que va a ser un poco tenso y vuelvo a pedir paciencia. Pero lo he hecho lo más sencillo posible y va a ser muy sencillo, porque todo habla del mismo tema que, repito, es el precio por conocer la verdad. Jesús da instrucciones hablando con los que tenía alrededor por qué podían creer que Él era la verdad y cómo podían tener la seguridad de que Él era la verdad y cómo podían conocer que Él es la verdad y cómo podían saber lo que significa que Él es la verdad. Y entonces nosotros ahora, si seguimos las palabras de Jesús, su argumento, su exposición, también podemos saber por qué podemos creer que Jesús es la verdad absoluta en cuanto a Dios y el sentido de la vida y el sentido para nuestra vida que Él ofrece, y cómo podemos tener esta seguridad y cómo podemos profundizar en ella y cómo podemos también ayudar a otros a conocer la verdad. ¿En qué tenemos que ayudarles a que se fijen? ¿A qué precio tienen que pagar para conocer la verdad? ¿De acuerdo? Vamos a leer aquí estos versículos, pero vamos a leerlos de esta forma. Vamos a ir viendo 9 propuestas de Jesús de cómo estar seguro que Él es la verdad, cómo poder conocer que Él es la verdad y en qué sentido podemos trabajar, en qué sentido tenemos que pagar el precio para conocer que Jesús es la verdad y que es la verdad. Lo primero que Jesús les propone y les contesta a ellos es: deberíais no preguntarme quién me enseñó a mí para decir lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo lo he recibido de mi Padre y os estoy diciendo lo que el Padre me enseñó a vosotros. No soy discípulo de ningún rabino, ni soy otro rabino más que me haya enseñado o que estoy yo enseñando. Yo soy el que recibió del Padre la verdad y lo estoy transmitiendo. Por lo cual, nosotros leyéndoles el Evangelio de Juan, sus palabras, podemos saber lo que Dios está diciéndonos y qué es la verdad que deberíamos creer. Vamos a verificar si es así como lo estoy diciendo. Mirad, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta, la del tabernáculo, que el domingo que viene voy a explicar qué significa, para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Y la idea aquí es sin haber sido autorizado por un rabino reconocido como maestro para repetir como loro, como buen discípulo, como un loro exactamente lo que dice el maestro. Y verdad que lo diga así, porque así fue. O sea, los discípulos no sabían muy bien, porque el rabí enseñaba lo que enseñaba, pero aprendían y se lo memorizaban y repetían como sus maestros, ahora discípulos, lo que el rabí tal dijo.
y todo el mundo podía escuchar a uno hablar y sabía, este había aprendido de Gamaliel, por ejemplo, y el otro del no sé qué, Rabí. Pero Jesús no hablaba ni como Gamaliel, ni como Nicodemo, por ejemplo, ni como otros. Hablaba algo diferente, porque él estaba hablando de la buena noticia, del nuevo pacto de Dios, que Dios va a escribir su palabra en nuestros corazones, va a darnos el Espíritu de Dios, nos va a liberar de la esclavitud del pecado y de ser simplemente personas sujetas a una ley que tenemos que cumplir, porque la palabra de Dios va a estar escrita como parte, como ADN de nosotros, y vamos a hacer la voluntad de Dios porque nos gusta, porque hemos recibido la palabra de Dios implantada en nosotros. Y Jesús hablaba de esta forma, que ellos entendían que era diferente. No era cumplir la ley de Moisés a secas y ser una persona legalista, sino Jesús hablaba de vivir la palabra de Dios, de vivir en el poder del Espíritu de Dios, de vivir conociendo a Dios en intimidad con Dios. Y algunos deseaban conocer más de Él y otros decían, no nos interesa. Empezaron a discutir contra Jesús hasta que hemos escuchado querían algunos ya matarlo, porque lo rechazaron rotundamente. Pero aquí está la idea. ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Tenemos que pagar el precio de ir a los orígenes, a la fuente. ¿Qué es la fuente? Es lo que está escrito hoy, por ejemplo, para nosotros, el Evangelio de Juan, sin ir más lejos. Evidentemente Lucas también, y Marcos también, y Mateo también, Romanos también, y 1 Corintios también, y Apocalipsis también, etcétera, etcétera. Y todo el Antiguo Testamento, todo es inspirado por Dios y útil para ser salvos, para saber cómo ser útiles para Dios, cómo vivir la verdad, cómo conocerla, vivirla en esta vida, en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Pero, ¿cuál era el problema entonces aquí? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? El problema es que la mayoría de la gente eran loros, como he dicho. Y si tú hablas hoy con las personas, por ejemplo, católicas, apostólicas o romanas, que más gente hay aquí en Burgos, tú te das cuenta que lo poco que saben es lo que justamente repiten como loros de lo que se acuerdan de la catequesis, si se acuerdan de algo, de la primera comunión. Pero si profundizas un poco y preguntas, y tú lo que dices, ¿dónde está escrito en la Biblia lo que tú dices que crees? No tienen ni la más mínima idea de nada. Y es más, si tú conoces un poco lo que ellos creen y le preguntas sobre ciertos temas, ni siquiera saben lo que creen. No saben lo que el sacerdote exige que crea antes de tomar la hostia, por ejemplo. No. Ellos creen que pueden tomar bueno, no voy a entrar más, simplemente con eso. Son loros, con todo mi respeto. O sea, yo creo muchísimo en los loros, pero es para decir ¿a qué me refiero? Es repetir de memoria, sin entender lo que se está diciendo, sin ser afectado. Un loro puede decirte buenos días y dice buenos días y no sabe lo que dice, porque lo aprendió. Pero no por eso te va a recibir como una persona normal, que ves que dice buenos días y ahora quiere tener una conversación. No, lo ha dicho como repitiendo. Así son la mayoría de las personas. Pero lo que más me preocupa, queridos, es que nosotros no seamos así. Que nosotros no seamos loros. Una de las cosas que mis maestros me enseñaron: no seas nunca un loro, nunca me repitas a mí, nunca hables como yo hablo, nunca utilices mi voz, nunca digas lo que yo digo. Lee la Biblia, mira lo que digo, a ver si está escrito allí, interprétalo tú, dilo con tus palabras, expresa lo que tú crees, llega a una convicción personal y cuando tengas esa convicción, habla. Porque no debes predicar lo que otro ha predicado, debes predicar lo que Dios te ha dicho en su palabra por su Espíritu y lo que tú has entendido, que lo que Dios quiere que digas. ¿Me explico? Pero para eso hay que ir a la fuente, hay que leer todos los días la Biblia. Ahora, ¿eso es solamente para el pastor que predica? Evidentemente no.
es al revés. No se puede ser pastor y predicador sino empezando por el principio. Entonces, cuando yo tenía 8 años y me regalaron ese Nuevo Testamento, hoy vengo con material ilustrado, ese Nuevo Testamento con 8 años, yo lo leí. Y ponía aquí, esta Biblia es una carta de Dios para ti. Lee con entusiasmo. Tu hermana Lea. Era mi maestra de escuela dominical. Me regaló ese Nuevo Testamento. Y eso lo hice, gracias a Dios. Y cuando era un poco mayor y escuché tanta gente confundida, que no sabía cómo interpretar la Biblia, que encontraba contradicciones y cosas sin entender, yo escribí, no hay ninguna contradicción en la Biblia, sino intérpretes incompetentes. No hay ninguna contradicción en la Biblia, sino intérpretes incompetentes. Quiere decir, incompetentes, porque son loros, no conocen los principios de la Biblia, de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, de la salvación, de la perdición, de la vida eterna, de lo que es una iglesia, etcétera, de los dones del Espíritu Santo y de todo lo demás. No conocen lo básico personalmente. No lo han leído, no han leído la Biblia, no han leído el Nuevo Testamento, no lo han vuelto a leer, no lo han profundizado. Están perdidos, abren por cualquier parte de la Biblia y no saben dónde están. No tienen idea qué dice antes, qué dice después, porque nunca lo han leído. ¿Y cómo van a conocer entonces la verdad? Porque Jesús dijo, tu palabra es verdad, cuando hablaba con su Padre Celestial. Tu palabra es verdad. Si tú esta palabra no la conoces, tú conoces conoces el curso de Cruz Roja, conoces los cursos de la universidad, conoces los cursos de sacar el carnet de conducir, sabes la Constitución española para hacer la nacionalidad española, has ido a la escuela, has leído no sé cuántos libros y textos y exámenes, etcétera. ¿Y esto es la palabra de Dios? ¿Tú la verdad lo crees? Te voy a decir, tú lo crees hasta tal punto que tú lo lees y lo tomas en serio. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes creer que eso sea la palabra de Dios de verdad, solo a la medida que realmente lo amas. Y amar significa pasar tiempo con ella. Quiere decir que cuando tú tienes tiempo todos los días, todos tenemos tiempo libre, todos los días. Yo he trabajado a veces 24 horas, literalmente 24 horas. Y cuando terminé las 24 horas, lo primero que hice, después de dormir igual 5 horas, era leer esto. Era jovencito. Por eso soy pastor. Porque de jovencito fue sembrando. Pero no solamente soy pastor, soy marido, soy padre, soy trabajador, empresario, soy un ciudadano, tengo vecinos conflictivos, tengo familiares de todo tipo, vivo en España, he vivido 67 años, voy a ser 68, gracias a la palabra de Dios he vivido lo que he vivido. ¿Me explico? No es para pastores, es para cualquiera de nosotros. Cuando Shari, que tiene 12 años, lo digo bien, ¿no? Para mí, cuando tenía 8 años, en cualquier momento de la vida, en cualquier circunstancia, la palabra de Dios. Pero tenemos que ir a la fuente. Primera lección. A Jesús le reprendieron por qué no vivía como loro. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús les contestó, no hay que vivir como loro, hay que estar conectado con el Padre. Y hoy lo podemos ser a través de su palabra, directamente su Espíritu, que nos interpreta su palabra inspirada por Él. Tenemos que empezar por ahí. Eso no quiere decir que no tenemos que escuchar los rabís. Jesús se sentó entre ellos y les hizo preguntas y aprendió un montón, seguramente, y ellos de Él. Hay que también escuchar a otros, pero primeramente hay que conocer la verdad para poder conocer lo demás.
Ese es el primer precio que hay que pagar. El primero. Empezando por ahí. El siguiente tiene que ver con lo que sigue aquí. Versículo 16. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús. No enseño porque soy rabí, sino del que me envió. El que esté dispuesto, es la segunda condición, el segundo precio que tenemos que pagar. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Repito, el que esté dispuesto, no el que sea capaz, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá. Tú no puedes jamás conocer la verdad de Dios si no estás dispuesto a hacer su voluntad. Nadie está pidiendo que sepas hacerla, porque para eso Jesús te dio el Espíritu Santo, para que puedas vencer el poder del pecado y hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios ha puesto su palabra en tu corazón. Pero lo que tienes que constantemente verificar si estás dispuesto o no dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque el momento que no estés dispuesto, te conviertes en un ciego espiritual. Porque no vas a ver la verdad, no vas a creer la verdad, no vas a discernir la verdad, no vas a tener seguridad. Vas a perder tu seguridad y tu fe. Porque no estás dispuesto a confiar en Dios. No estás dispuesto a hacer su voluntad. No estás dispuesto. Cambiando el asunto sería entonces el precio que tenemos que pagar es estar dispuesto ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Dispuesto, no capaz. Dispuesto. Fijaos que si tú lees un poco biografías de personas que se han convertido, tú te encuentras con casos extremos. Personas que en algún momento totalmente perdidos, ateos absolutos, viviendo en un país ateo, donde nunca escucharon de Dios, mirando al cielo, un día dicen, Dios mío, si tú realmente existes, si hay un creador allí, ni saben cómo llamarlo, no saben ni cómo llamarlo ni Dios, si hay alguien que ha hecho todo eso, te pido que te manifiestes en mi vida, porque yo voy a confiar en ti. Yo voy a hacer lo que me pides. Yo te voy a seguir. Yo te voy a glorificar. Yo te voy a honrar. No hay ateo que pida eso que no se convierta a Jesucristo. Te aseguro. Te aseguro. Yo conozco casos. Yo conozco un hindú, por ejemplo, que estaba siendo adorado como Dios mismo. Y un día, con su madre, entrando en el templo para recibir adoración, él salió, dejó su madre y se puso ante el firmamento del cielo y dijo, Dios, el verdadero, el autor de todo eso, yo quiero conocerte, porque no te conozco. Lo que me están diciendo que yo soy Dios es mentira, no puede ser. Ni mi madre, ni todo esto, el hinduismo, lo que yo conozco que adoran. Y se fue a la ciudad y conoció a un cristiano, le recibieron, le dieron una Biblia, se convirtió a Jesucristo, la expulsaron de su familia y empezó un gran ministerio evangelizando en la India. Pero estaba dispuesto ¿a qué? Estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es imposible ser cristiano sin estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo digo porque hay personas que están acostumbrándose equivocadamente de pensar que el cristianismo es un tipo de religión más. No, es un tipo de relación con Dios. Más que una religión. Es también una religión en el sentido de servir a los demás, hacer bien, pero es sobre todo una relación con Dios, porque estoy dispuesto a pagar el precio y confiar en este Dios. Empiezo a hacer su voluntad. Vamos un poco más rápido. Renunciar a la vanagloria. Otro punto importante, crucial, es que tengo que estar dispuesto a renunciar mi vanagloria. Versículo 18. Mira. Dice así, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. Eso es lo que Jesús les acusa
y les dice, por eso no podéis creer en mí. Porque dice aquí, el que habla por cuenta propia, como vosotros, como los rabís, busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió, como yo, es una persona íntegra y sin doblez. Cambiando la acusación en afirmativo, ¿qué tenemos que hacer para pagar el precio para conocer la verdad? Pues ser íntegros, sin doblez y renunciar ¿a qué? A la vanagloria. Este hombre, os conté, renunció a su vanagloria, a su riqueza, a su posición como comunista, como persona abogada, reconocida con su empresa, con sus amigos, con el casino, reconocido como una persona de fiesta, de relaciones públicas, que todo el mundo quería conocerle y ser amigo de él. Este hindú que fue adorado como Dios tuvo que estar dispuesto a renunciar a ser Dios para conocer a Dios verdadero. Y mucha gente que no conoce a Dios tiene que estar dispuesta a renunciar a ser simples loros y personas que a lo mejor tienen una gran posición en el catolicismo, por ejemplo, que son personas muy reconocidas por su trabajo, por sus estudios, por sus empresas, por ser arzobispo, etcétera, etcétera. Tienen que estar dispuestos a renunciar su vanagloria para conocer la verdad. Ese precio tendrían que pagar. Y si no están dispuestos a ir a la fuente, si no están dispuestos a pagar ese precio de querer hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de una institución como religiosa, como católica, ni la voluntad de un pastor evangélico, sino la voluntad de Dios. Si no están dispuestos a renunciar su vanagloria, ¿cuántos pastores tendrían que renunciar a su vanagloria de llamarse pastores porque no están ni convertidos? Os lo digo en serio. Y no se van a convertir. ¿Por qué? Porque pasan la vida como pastores inconversos y hablan a la gente, son reconocidos, pero nunca han pasado de muerte a vida, nunca han recibido el nuevo nacimiento. ¿Y cuántas personas no son cristianos, pero no están dispuestos a dar el paso y decir, queridos, familia, que me tenéis como buen cristiano, no soy cristiano, porque nunca me arrepentí, nunca me convertí, nunca nací de nuevo. Yo no sé el día que yo pasé de muerte a vida, yo no sé cuándo recibí el Espíritu Santo, yo creo que nunca. Ora por mí, por mi salvación. Claro, si te reconocen como buen cristiano y de repente para decir eso, tienes que renunciar a tu vanagloria. A mí me pasó, por ejemplo. Para arrepentirme, convertirme, después de leer este libro, yo había fundado 2 grupos de jóvenes, era predicador entre los jóvenes, evangelizaba en la calle y tenía que decir, queridos, me acabo de convertir a Cristo. Y todos se quedaron de piedra y me costó algo. ¿Qué más tenemos que pagar como precio? Glorificar a Dios. Jesús dijo, aquí mismo dice 8, dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria, en cambio el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra, sin doblez. Claro, tengo que renunciar a mi vanagloria, ¿para qué? Para dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. Eso es ser un seguidor de Jesucristo. ¿Qué más? Obedecer lo conocido. Es decir, que Dios no exige que tú obedezcas todo lo que no entiendes, pero lo que Dios exige para enseñarte, para abrir un poco más la puerta, para que conozcas más de la verdad, tienes que primeramente aprobar en lo que te enseñó. No puedes ir por encima ignorando lo que Dios te está enseñando, viviendo superficialmente. Tienes que ir a la fuente. Tienes que tomar en serio el estar dispuesto a hacer su voluntad. Tienes que renunciar a tu vanagloria. Tienes que buscar la gloria de Dios y además tienes que estar dispuesto a ser una persona que realmente quiere saber lo que es la gloria de Dios en su vida. Mira lo que dice aquí también. Tienes que obedecer lo conocido. 19. ¿No os ha dado Moisés la ley a vosotros? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué tratáis entonces de matarme? Ninguno de vosotros la cumple. O sea, cambiando el negativo en positivo, como estamos haciendo, Jesús está diciendo,
el precio para conocer la verdad que te exijo es que primeramente cumplas lo que ya sabes que tienes que cumplir. El problema que tenéis vosotros, que no me podéis conocer ni podéis entender, incluso me queréis matar, es que ninguno cumple la palabra de Dios que conoce. ¿Y cuánta gente hay que sabe lo que debe hacer y nunca lo hace? Es que ni lo piensa hacer. Y por supuesto no están dispuestos a pagar el precio para hacerlo. Es que directamente a Dios te piden y dicen, Señor, yo sé que no debo hacer esto, Señor, pero ayúdame a hacerlo. Fíjate cómo somos. Te repito, Dios, yo sé que no debo casarme con fulano de tal o fulano de tal, pero ayúdame que salga bien. ¿A que sí? Señor, yo sé que estoy engañando a Hacienda, pero haz que no se enteren. Señor, sé que estoy engañando a mi jefe, pero ayúdeme, Señor, que nadie se dé cuenta y que no se chiven mis compañeros y que mi amenaza y mi manipulación funcione, Señor. Y así, en vez de hacerlo al revés, decir, Señor, ¿cómo quieres que trabaje? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Cómo quieres que honre a mi jefe? ¿Cómo puedo servirte a ti en mi trabajo, trabajando para ti, para tu gloria? Para ser un testimonio. Señor, ¿cómo puedo yo llevar a cabo todo eso, lo que yo he escuchado que hay que hacer como cristiano? Entonces Dios te va a enseñar más. Pero es el precio que hay que pagar. O sea, que es lógico, o sea, que tú no puedes pasar, como yo digo, no puedes bajar de los estudios básicos a la universidad sin haber aprobado los estudios básicos, sin conocerlos, sin dominarlos, sin obedecerlos, sin confiar en ellos y saberlos de memoria. Así también tú no puedes pedir a Dios que te enseñe más. Si lo que te ha enseñado no te has enterado, que si no lo retienes, si no lo estudias, si no lo repasas, si no te acuerdas, si no te interesa, si no inviertes en ello, si no estás obedeciendo, si no se ve cambio en tu vida, ¿cómo quieres que Dios trabaje contigo y te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios cambie a tu marido si tú no cambias? ¿Cómo quieres que tus hijos sean obedientes si tú eres un desobediente de muchísimo cuidado? ¿Cómo quieres que tus hijos salgan estudiantes maravillosos si tú no estudias ni siquiera la Biblia, ni la guía de Juan? ¿Te das cuenta? Pero somos así de absurdos y de contradictorios y de incongruentes, inconstantes. Y Dios dice, si quieres conocer la verdad, sé coherente. Confía y obedece lo que tienes que obedecer y luego te enseñaré más. Juzgar con justicia. Dice aquí, ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidáis a un varón incluso en sábado, ¿por qué os enfurecéis conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguéis por las apariencias, juzgad con justicia. Nosotros, como no vamos a circuncidar a nadie, ni somos circuncidados, creo que ninguno, no nos interesa lo que estamos diciendo aquí, pero sí que nos interesa porque es un principio, queridos. Lo que está diciendo Jesús es, si tú entiendes que en sábado, cuando no se puede trabajar, se puede circuncidar un niño judío y sacar el cuchillo y todos los instrumentos para hacer la operación y armar una fiesta, no me vengas tú a que no entiendes que yo sano un paralítico completo y me vengas ahora con esta ira inmesurable, que no tiene ninguna justicia, no tiene ningún sentido. No es justo como estáis juzgándome a mí. No tenéis sentido común, no sois coherentes. Lo que hacéis vosotros está bien hecho, pero lo que hago yo está mal hecho, porque sí, no porque tengáis alguna razón. ¿Y cuánta gente en el cristianismo no avanza? Porque juzga a todos equivocadamente. Les juzga mal, sin ningún sentido, sin ninguna coherencia. Lo que ellos hacen está bien hecho, pero lo que hacen los demás, seguro que está mal hecho. Lo que ellos hacen, seguro que está bien hecho. Lo que otros hacen, seguro que está mal hecho. Bueno, yo tenía un compañero que una vez se lo dije. Es que tú eres gracioso, o sea que todo lo que tú haces está bien hecho. Aunque haces exactamente lo mismo que yo, pero cuando yo lo hago, está mal hecho. A ver, corrige un poco tu actitud, porque no juzgas con justicia. Evidentemente hay personas que, por ejemplo,
el papel de la mujer no lo van a entender en la vida porque no quieren, porque no van a los originales, no están pagando el precio, no están renunciando a su vanagloria, tampoco su posición que tienen incluso en la iglesia evangélica, porque tienen fama de enseñar cierta línea sobre la mujer, pero no están dispuestos a juzgar con justicia. Por ejemplo, Esther es reina. ¿Y por qué no podemos tener, por ejemplo, una presidenta de la asociación Serás Más evangélica cristiana, como nosotros tenemos? ¿Por qué no podría ser presidenta? Si la mujer Esther era reina, si había profetisas, si había una Débora, que era una general del ejército de Dios, guiado por el Espíritu de Dios para dar victoria, ¿cómo no podemos tener mujeres que salgan aquí? Tú sabes que alguno que va a venir y me va a juzgar porque aquí tenemos mujeres delante, aquí participando. ¿Tú sabes eso? Y que me estoy juzgando su amistad, su apoyo, su reconocimiento, y que esté de acuerdo conmigo y que me salude con paz y no se enfade conmigo. Sí, pero no les temo. ¿Por qué? Porque temo más a Dios. ¿Te das cuenta? Porque hay que juzgar con justicia. No se puede juzgar con superficialidad, de forma barata. Es decir, lo que yo siempre he dicho es lo correcto. Y lo que tú siempre quieres hacer es siempre incorrecto. Punto. No, hay que pensar un poco por qué no puede ser correcto aquello que yo hasta aquí he dicho que no es correcto. Yo, por ejemplo, he cambiado en esto. He cambiado muchísimo en esto. Si estuviera mi mujer, diría, wow, sí, se ha cambiado muchísimo. Si estuvieran mis hijos también, diría, pues que mi hija mayor, por ejemplo, Salomé, dice que, wow, que ha cambiado mi papá. En eso del papel de la mujer. ¿Por qué? Porque no soy un loro, porque he ido a los originales, porque he pagado el precio, porque he renunciado a mi vanagloria, a mi posición, le he jugado si hace falta, y porque no quiero juzgar con injusticia, porque el juez justo es Dios. No es fulano de tal, ni mengano de tal. No es mi denominación que me va a juzgar un día cuando llegue al cielo. No son mis otros copastores, mis mentores, ni los que me apoyan económicamente, ni los que oran por mí que me van a juzgar un día. Es Dios mismo, Jesús mismo, su palabra va a utilizar para decirme si está de acuerdo o no. No sé si me explico, queridos. ¿Me explico? Estamos hablando de qué precio hay que pagar para conocer la verdad, para discernir la verdad, para vivir la verdad y para... Ahora vamos a ver al final. Bueno, dice aquí, versículo 27, 28, nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, ¿con qué me conocéis y sabéis de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Vosotros no le conocéis. Aquí hay dos cosas. Decían que no se sabe de dónde viene el Mesías. Esto simplemente demostraba lo que acaba de decir, que eran loros, que no habían estudiado nada y que no tenían ni idea del Mesías, porque el profeta Miqueas dijo que el Mesías nacerá en Belén. ¿Os acordáis? ¿Lo dijo o no lo dijo? Que nacerá en Belén. Está escrito, pero esta gente ignoraba. Es lo que pasa hoy en día con el catolicismo y con los evangélicos también, que no tienen a veces ni idea lo que dice la Biblia. Y no puede ser. Para conocer la verdad tenemos que estudiar la verdad. Tenemos que conocer la verdad y aumentar en conocimiento y trabajar en conocimiento, discernimiento y saber juzgar con justicia. Y no podemos ser loros y repetir errores tras otros. Bueno, hay errores que son simplemente porque no prestamos atención, pero os pongo un error típico de estos. Alguno que dice, Padre, te doy las gracias que has muerto por mí en la cruz. Lo repito, Padre, te doy las gracias que tú, que estás en el cielo y nunca has bajado, nunca te has hecho hombre, has muerto como hombre en la cruz. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Me explico? No podemos decir eso. ¿Sabes por qué lo decimos? Porque alguien lo ha dicho una vez.
Y nosotros, como somos loros, lo repetimos. Señor, gracias te doy que has derramado toda tu sangre en la cruz. Pero no es verdad. Derramó unas gotas. Fue pinchado y salía sangre. Pero no toda la sangre. No salió de los pies toda la sangre. ¿Me explico? Ni de la cabeza, ni de los brazos, ni de las piernas. No derramó toda la sangre. Derramó sangre, su vida por nosotros. Pero tenemos que aprender a ser coherentes y no decir cosas que son de ignorancia. Y luego dice, vosotros no me conocéis. Otra vez, tenemos que cultivar aquí intimidad con Dios si queremos conocer la verdad. Cultivar la intimidad con Dios. Repito, tenemos que levantarnos por la mañana con ansiedad, con ganas, con prioridad, con el deseo de leer la Biblia. No escuchar predicaciones, no es leer la Biblia. Leer un versículo no es leer la Biblia. Es leer Mateo, el Evangelio. Si no lo puedes leer de una sentada, pues lee un capítulo y medita sobre ello. Y lee el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Empiece por Génesis, empiece por los Salmos, pero lee la palabra. Lee la palabra para saber lo que dice y lo que no dice. Y medite sobre ello para que lo que digas tenga coherencia. Cultiva la intimidad con Dios y que Jesús no tenga que decir que no me conocéis. Hay gente que hace poco me ha dicho que lleva 2 años o algo así, que en todas las predicaciones se duerme. ¿Sabes por qué? Porque le aburre Jesucristo, le aburre lo que Jesús dijo. No le interesa lo que Jesús dijo. No quiere usar su cerebro. Y tiene buen cerebro para poder entender las cosas. Lo que le interesa lo entiende y saca dinero de ello. Pero como aquí no saca ningún dinero, no se hace rico por entender lo que se le está predicando aquí, se duerme, según él. Nunca le he visto dormir, pero ha dicho que siempre se duerme en todas las predicaciones. Ya no viene. Pero qué triste. ¿Pero qué podemos hacer para no dormirnos? Pues tener interés en Jesús, en su palabra, en la verdad, por conocerlo. Cultivar intimidad. Y si tú has leído la palabra de Dios y vuelves a escucharla, la entiendes. Pero si tú nunca has leído lo que estamos aquí predicando, claro, te suena chino. No sabes de dónde cogerlo ni cómo entenderlo. Entonces te va a ser más difícil, pero escuchándolo, poco a poco, y cada vez un poco más, entiendes un poco más y un poco más, al final tú lo entiendes mejor que yo lo que predico. Porque es fácil, Jesús es fácil, es simple. El Evangelio de Juan tiene solo 600 palabras diferentes. Fíjate lo que estoy diciendo. Todo el libro no tiene más que 600 palabras diferentes. Con eso está escrito el Evangelio de Juan. Fíjate si es simple, si es sencillo. Si uno no lo entiende, si no saca provecho, es porque no presta atención, no paga el precio por ello. Y Jesús es la verdad. Ahora tenemos el gran problema que Jesús con eso termina. Y les dice a todos los que le escuchan, mirad, vosotros, se lo dice en plan negativo, vosotros ni vais a la fuente, vosotros no estáis dispuestos, ni renunciáis a la vanagloria, ni glorificáis a Dios, ni obedecéis lo que conocéis, ni juzgáis con justicia, ni sois diligentes, sino loros. No cultiváis intimidad con Dios, ni le conocéis, ni se importa que no lo conocéis, pues no vais a estar conmigo donde yo voy a ir. Vais a estar eternamente en el infierno, dijo Jesús. No aquí, sino en contexto del Evangelio. Lo dijo, más habló Jesús del infierno, de su existencia, de la gente que va a estar ahí, tristemente, a pesar de su venida para destruir el poder del infierno, para salvarnos del infierno, del engañador, del mentiroso, de Satanás que destruye la palabra de Dios y la vida cristiana. Jesús vino para salvarnos de todo ello. Pero hay que pagar el precio. El que no lo paga, Jesús le va a decir, es que donde yo voy tú no puedes ir. Porque si aquí no vas conmigo, ¿cómo crees que vas a estar allá conmigo? Si aquí no lees mi palabra, ¿cómo crees que
mañana cuando tú pases de esta vida a la otra, vas escuchándome en el cielo? Si tú y yo no tenemos trato, ¿no te das cuenta que tú no tienes trato conmigo? Que no te enteras quién soy, qué quiero de ti, que no te enteras de la verdad, que soy la verdad. No estás pagando el precio. ¿Cómo quieres que pasemos la eternidad juntos? He venido para que puedas pasar la eternidad conmigo. Pero te digo tristemente que donde yo voy no vas a ir. Para que esto no ocurra, tenemos que cambiar la tortilla de negativo a positivo. Si yo voy a la fuente, si estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, si renuncio a la vanagloria, si glorifico a Dios como mi meta mayor, obedezco lo que yo entiendo, no juzgo con injusticia, sino con justo juicio. Soy diligente, no un loro. Si cultivo mi intimidad con Dios, como Jesús es la verdad y estoy con Él todos los días, ¿cómo crees que no voy a estar con Él eternamente? Es lo que Dios quiere, que nosotros podamos estar seguros de ello, que podamos disfrutarlo, pero no se nos olvide pagar el precio, que es día a día, no es una vez, es día a día que vamos experimentando que conocemos a Jesús y que vamos a llegar a buen meta gracias a Él, en nuestra relación con Él. Es lo que Jesús dijo aquí: me buscaréis, pero no me encontraréis, porque a donde yo esté, no podréis llegar vosotros. A los discípulos dijo otra cosa, y nosotros somos discípulos de Jesús. Él dijo: mi Padre, en el cielo muchas moradas hay. Yo voy para buscar, para prepararos lugar para vosotros. Luego volveré para llevaros conmigo, para que donde yo estoy, estéis vosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Y Jesús ha ido delante de nosotros. Y nosotros podemos ser discípulos de verdad. Pero mirad también Juan 12, 24, 26, dice: ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Eso es la agricultura, ¿no? Estamos de acuerdo. El grano tú lo guardas para que no se muera y no da fruto. Pero si tú dices que muera el grano, lo entierras, se muere de verdad, se pudre, pues ahí sale grano. Salen 60 granos, por lo menos. Y dice: pero si muere, produce mucho fruto. Y es un símil espiritual. El que se apega a su vida la pierde, porque nosotros somos como granos que podemos guardar nuestra vida y perderla. Pero en cambio, el que aborrece su vida, quiere decir el que la siembra, la desprecia para sembrarla, para que se pudre por el reino de Dios y por Jesucristo, para su interés y su gloria y por la verdad. Mire lo que pasa como con el grano. El que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiere servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirve mi Padre, lo honrará. Y Jesús pasó por la cruz, donde sembró su vida y resucitó, y está ahora en la meta, para decirlo así. Y nos invita a seguir a Él, y estar donde Él esté, también estar nosotros. Pero no se puede vivir la vida cristiana como algunos, repito. No funciona. No funciona. No se puede llegar al Padre sin pagar el precio para conocer la verdad. Y andar en la verdad, y ser de la verdad, y permanecer en la verdad, y realmente ver fruto de nuestra vida. Tenemos que tener esta actitud de pagar el precio. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado. Yo pago el precio. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decirlo un momento a el que quiera, a los tres, en voz alta. 1, 2, 3. Yo pago el precio. Otra vez. Yo pago el precio. Ahora tienes que hacerlo. Y que Dios te enseñará cómo bendice el que paga el precio. ¿De acuerdo?